Shalom. Estamos de regreso para continuar con nuestros estudios semanales. Estamos en la Parashat Bo. Vamos a leer la primera aliyá, continuando con las plagas que ya empezaron en la Parashat Vaera. Estamos en la etapa en la cual el pueblo de Israel va a alcanzar la liberación de Mitzrayim. Vamos a leer del capítulo 10, versículo 1, y vamos a alcanzar el versículo número 11. Leemos. Dijo Adonai a Moshe: Ve a Paró, porque ya he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para poner mis señales estas en su interior, y a fin de contar en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo lo que yo realicé en Mitzrayim, y las señales que puse sobre ellos, así sabrán que yo soy Adonai. Vinieron Moshe y Aarón a Paró y le dijeron: Así ha dicho Adonai, Eloah de los Ibrim: ¿Hasta cuándo te negarás humillarte delante de mí? Envía a mi pueblo para que me sirva, porque si tú te niegas a enviar a mi pueblo, he aquí yo traeré mañana la langosta dentro de tus límites. Tapará la vista de la tierra, que no podrá verse la tierra. Comerá el resto que se salvó, que quedó para ustedes del granizo, y comerá todo árbol que brota para ustedes en el campo. Se llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos, y las casas de todo Mitzrayim, como no han visto tus padres ni los padres de tus padres desde el día que están sobre la tierra hasta este día. Y se dio vuelta y salió delante de Paró. Entonces dijeron los siervos de Paró a él: ¿Hasta cuándo será este para nosotros un tropiezo? Envía a los hombres para que sirvan a Adonai su Elohim. ¿Acaso todavía no sabes que está perdido Mitzrayim? Fueron traídos de vuelta Moshe y Aarón, y Paró y les dijo: Vayan, sirvan a Adonai vuestro Elohim. ¿Quiénes son los que van? Y contestó Moshe: Con nuestros jóvenes y nuestros ancianos iremos. Con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestros vacunos iremos, porque fiesta Adonai es para nosotros. Pero les dijo Paró: Así sea Adonai con ustedes cuando envíe a ustedes a vuestros niños, pero observen que el mal está frente a vuestros rostros. ¿No es bueno así? Vayan ahora los hombres y sirvan a Adonai, ya que eso ustedes buscan. Y los echó de delante de Paró. Bien. Continúan las plagas que están azotando a Mitzrayim. Después de que han sucedido ya 7 plagas, la octava es la plaga de la langosta. La langosta es una de las plagas que aún todavía en algunas partes del mundo se sufre, y por supuesto que acaba con los cultivos, siendo que a veces es difícil la agricultura, y luego encima de eso que se plague con la langosta, todavía hay mayor escasez de alimentos. Bueno, a causa de esta misma situación, los siervos, la gente que está al lado de Faraón, le ha pedido a Paró que deje salir al pueblo de Israel, de Mitzrayim, para que sirvan a Adonai. Que deje salir a los varones, a los hombres, y que posteriormente estos regresarán. Esto es lo que se ha manejado hasta ahora. Obviamente no podía manifestarse todo lo que Hashem quería hacer con el pueblo de Israel, que era sacarlo completamente de Mitzrayim. Solamente le manifestó Moshe a Faraón que por un tiempo, por unos días, irían y servirían en una fiesta a Hashem, y entonces volvería. Cuando los siervos le dan a Faraón su opinión acerca de dejar ir al pueblo de Israel, le dan la opinión en que únicamente debe dejar ir a los varones. Pero finalmente, cuando Moshe se entrevista con Faraón, Moshe le está pidiendo que deje salir a todos. En ese momento, Faraón, al conocer la información, da por entendido que esto ya no se permitirá el retorno, dado que si se queda parte de la familia en Mitzrayim, pues los hombres salen, volverán, pero si se van todos, seguro es que no volverán. Cada una de estas
planteamientos que Moshe le está haciendo a Faraón, obviamente tienen condicionantes para impedir que de alguna manera se exprese la buena voluntad de Faraón. No puede, por este choque que tenemos, Faraón no puede dejar salir a los hebreos de la tierra de Mitzrayim, pues con ello perdería su mano de obra, perdería la servidumbre a la cual ha sujetado al pueblo hebreo. Así que nada de lo que ha sido planteado a través de Hashem y Moshe puede dejar conforme a Faraón. Esto, una vez más, aun cuando es en el rubro político, no puede entenderse. Se está hablando de un valor mucho más importante y que en aquella época no era del todo conocida, acerca de la libertad del individuo. O sea, el individuo debía gozar de plenos derechos, de habitar el lugar que él escogiera, de vivir de la mejor manera posible en cuanto a su convivencia con los demás, en cuanto a seguridad, en cuanto a sustento. Entonces, el hecho de que hubiera distintos estándares en la forma en la que uno se relaciona con hombres, en este caso egipcios, con hebreos y con otros muchos pueblos que seguramente habían. Entonces, el haber distintas categorías de humanos de acuerdo al pensamiento de Faraón, esto es lo que al final debe de trascender en él. Obviamente Faraón no los mira de esta forma. Algo que nosotros debemos aprender es exactamente así. No consideramos a las personas iguales que nosotros. Siempre consideramos a las personas, o hay casos que los consideran superiores y hay casos que consideran inferiores a las personas. Pero todas las personas somos personas. Todas las personas tenemos la imagen y la semejanza de Hakadosh Baruj Hu. Y cuando nosotros estamos haciendo algo, lo hacemos por la persona en sí, por la valía que tiene y esta valía que le viene en Hashem. Nada tiene que ver si nosotros somos más obedientes a Hashem o no lo somos para que tengamos una valía. Todos valemos por sí mismo, por cada uno de nosotros, porque estamos compuestos de la misma forma todos y cada uno de nosotros, y al final vamos a alcanzar el desarrollo pleno. Si tal vez algunos han anticipado en este desarrollo, que obviamente nosotros estamos hablando del desarrollo integral, empezando desde el espíritu del hombre, entonces tenemos que saber que darle a cada uno el valor que le corresponde, y esto es para cada persona en este mundo, es lo más importante. Cada vez que nosotros hacemos un trato, un convenio, un pacto, tenemos que considerar al otro como nuestro igual. A partir de que no lo consideramos como nuestro igual, ya no podemos convenir salarios, alimentación, vestimenta, lujos, convivencia, todo lo que tiene que ver en la forma en la que nos relacionamos con los demás. O sea, debemos considerar que todos tienen igual valor. Esto es algo que nosotros debemos aprender a partir de la aliyá número 1 de la Parashat Bo, que sucede entre lo que Faraón está recibiendo de todos los mensajes que Moshe le ha estado dando de acuerdo al acontecimiento de cada plaga. Nos vemos para la segunda aliyá. Shalom.